Muy buenas, hermanos, familia, amigos, reciban un cordial saludo, agradeciéndole al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da. Es una bendición tremenda poder abrir este libro y compartir y sacar verdades eternas que tiene aquí el Señor para nosotros. Muchas cosas necesitamos y tenemos aquí. Yo tenía una vez un libro de seguridad industrial y estaban dibujados muchos extintores. En ese caso había para todo, líquido y en polvo y en fin. Hoy hay uno solo prácticamente. Entonces en un incendio no se sabía qué utilizar y lo mismo nos pasa a nosotros. A veces tenemos dificultades, problemas y la solución está aquí. Aquí está la respuesta para los problemas que muchas veces tenemos. Pero tampoco buscamos y ni sabemos. Entonces es muy importante porque siempre tendremos dificultades en la vida. Y siempre tendremos que estar tomando decisiones. De eso se compone la vida y es lo que pienso hablar en este día. Padre Santo, en el nombre de Cristo, el Señor, nos acercamos nuevamente con gratitud en nuestro corazón, pero cómo no, si estamos entre los vivos, podemos abrir su palabra y compartir y dejar que corra y sea glorificada, Señor, y usted hará con ella lo que tiene que hacer. Y no sé qué estará haciendo, Señor, pero sé que cosas grandes están pasando en algunas partes. Muchas gracias, Padre, porque cogemos su palabra y ayúdenos a presentarla tal como está y no hacerle nudos ni meterle la mano y contaminarla, Señor, sino que su palabra salga original y nítida, que es lo que queremos nosotros, y no contaminarla. Y pidiéndole, Padre, que en este día el Espíritu Santo siga siendo el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad. Pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en este día en el libro de Ruth. Está después de Jueces y antes de Primera de Samuel. Ahí la encontramos incrustado este libro, pequeño pero extraordinario libro. Y cuando yo voy a hablar, porque sé de personas, hermanos, que están tomando decisiones y la vida se compone de esos, es de decisiones. Yo aquí me siento y tengo que decidir después de pedirle a mi Dios qué hago y me da palabra y digo, decido cuál. Y cada rato decido para dónde me voy. Si yo a veces digo, bueno, tengo este programa para este día. Y si voy a la liga o si me quedo aquí o salgo a visitar, pero tengo que decidir y organizar y establecer prioridades y salir. Pero de eso se compone la vida, de decisiones. La cuestión es que hay decisiones que son cruciales, que hay que tenerle mucho cuidado. Yo he dicho, las decisiones hay que tener mucho cuidado en algunos casos, porque una mala decisión lo puede dejar a uno en la calle. Yo he visto casos así. Se decidió mal y se terminó con todo prácticamente. Hay decisiones que son de vida o muerte y otras decisiones que no son tan difíciles de tomar, y algunos quizás toman decisiones y oramos o buscamos la sabiduría de Dios, pero ya tenemos la decisión tomada. Es que escuché un caso de un pastor que estaba en un pueblo pequeñito, y él estaba aburrido ahí y aspiraba a estar en una ciudad grande. Él estaba acostumbrado a ciudades grandes, pero de pronto lo mandan a un pueblito y ahí no estaba. Y se le presentó la oportunidad, había una vacante para él en una ciudad grande. Entonces él dijo, aquí está la oportunidad mía. Se fue, le dijo a la esposa, bueno, hay una oportunidad de ir a una iglesia en una ciudad grande y yo he decidido que nos vamos para allá. Y la esposa le dijo, ¿será esta la voluntad de Dios? Y él le dice, voy a orar, pero mientras tanto vaya empacando las maletas. O sea, ya está decidido todo. Y así hacemos algunas veces, pero a veces sí estamos en
que no sabemos qué hacer. Y tenemos miedo de equivocarnos, porque esa es la cuestión, pero hay que decidir. A veces yo digo que tomar una decisión, tomarla es tener ya el 50% hecho. Algunas personas toman decisiones, pero por fe. Yo he visto eso, que están detrás de una casa, van buscando una casa. ¿Y cuánto tiene? No tengo nada, pero voy por fe y vamos, y la casa ya está, ya casi es un hecho. Entonces son cosas extraordinarias. Tomar la decisión e irse por fe. Mi hija me hizo escribir algo, o le vi que escribió algo. Dijo, nosotros ponemos la fe. El Señor hace el milagro, y es así. Pero para hablar de decisiones me gusta coger Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos, y 2 hijos suyos. Bueno, son casos tremendos. Es una familia que está en Belén, y en Belén hay hambre. Belén, que aquí dice que significa casa de pan, pero ahorita no hay pan. Hay un hombre que tiene una esposa y 2 hijos, y no hay que comer, y hay que decidir qué vamos a hacer. Estas son decisiones claves que no podemos quedarnos ahí, o qué hacemos. La voluntad de Dios es que nos quedemos tal vez aquí en Belén, y nosotros nos vamos a ir a Moab, porque Moab le voy a leer algo que dice aquí de los moabitas. Moab, estos son los 2 hijos de Lot, que son hijos de sus propias hijas, y todo lo que hubo hoy es un enredo. Los amonitas y los moabitas. Y dice aquí en Nehemías, voy a leer eso en el capítulo 13, versículo 1, del 1 al 3, dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los que estaban mezclados con extranjeros. Y también en Deuteronomio 23, versículo 3, dice que jamás hasta la 10ª generación no entraría una amonita ni moabita en la congregación por las cosas que hicieron acá. Entonces ellos oyeron que en los campos de Moab pues había comida, y tenemos que decidir qué vamos a hacer. ¿Sería esta la voluntad de Dios? Una de las cosas que tiene el tomar decisiones es que muchas veces, en la mayoría de los casos, el tiempo es el que nos da la razón si tomamos buena decisión o no, si era el tiempo de quedarnos quietos o de movernos. Yo los domingos en la congregación veo llegar una hermana con sus 2 hijos, son venezolanos, y le pregunto por el esposo. Dice, se fue a los Estados Unidos, va pasando por la trocha, no sé dónde, pero él decidió irse para allá, y hay que tomar esas decisiones, porque si aquí no levanta, tenemos que hacer algo. Ya está en Chicago, me dijo, ya está llegando a donde él quiere llegar, y después tomarán la decisión de irse, y así es la vida. Pero el tiempo nos da la razón en algunos casos, otras es rápido que entendemos si era lo mejor, esta era la voluntad de Dios o cualquier cosa, pero siempre tomando a Dios en cuenta. Eso hemos aprendido, no salir sin Él ni tomar decisiones aisladas, porque después nos vemos en problemas y ahí sí lo buscamos a Él. Antes de todo, busquemos la voluntad de Dios.
Así que Elimelech, Noemí y sus 2 hijos están aquí. Y se fueron a morar a los campos de Moab. Versículo 2. Y el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de la mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Uno como padre, viendo que hay hambre, que la esposa, los hijos no tienen que comer, uno tiene que moverse y tomar decisiones. Muchas veces, por no tomar decisiones, uno diría, creo que lo peor fue no haber decidido, porque por intentarlo por lo menos, esto es importante, para que no nos quede ningún remordimiento, porque a veces dices, si lo hubiera intentado, si hubiera hecho el esfuerzo, si hubiéramos intentado por acá o por allá, quién sabe, porque nos quedamos y nos está yendo peor o algunas cosas. Siempre es cuestión de fe. Pero hay decisiones que no son tan complicadas, pero en este caso había que decidir, ¿nos quedamos en Belén donde no hay comida o nos vamos a Moab? Si se fueron para allá es porque había algo que comer. Llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ahora no se sabe qué pensarán ellos. Dice, no es que se haya muerto de hambre ni nada de eso, pero murió. Son las cosas que uno piensa a veces, dice, ¿y si nos hubiéramos quedado, él se habría muerto? O tal vez no, estos cambios tal vez le afectaron, porque es el que tiene que responder por la familia, es la cabeza ahí. Pero murió, ahora tenemos una viuda y sus 2 hijos. Y tendremos que ir tomando decisiones y decisiones. Versículo 4. Versículo 3. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Bien, se casaron, y esto es lo que habla Esdras también, que se mezcló el linaje santo con los moabitas y todo esto. Y es decir, no se están haciendo las cosas bien. Y ya pasaron 10 años. Ahora, versículo 5. Y murieron también los 2 hijos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Qué pensará? ¿Fue la mejor decisión haber salido? Ahora estamos en una tierra extraña. Han pasado 10 años y quizás 10 años después de tomar esta decisión de salir de Belén e irse a Moab, ella tal vez diría, no creo que esta era la voluntad de Dios. Porque cuando las cosas no salen como nosotros queremos, si en este caso estuviera Elimelech, Mahlón y Kelión, los 3 muertos, diríamos, quizás sí era la voluntad de Dios, pero cuando las cosas salen así, con todas estas cosas que le están sucediendo, uno piensa, quizás no es la voluntad de Dios que nos hubiéramos movido. Una de las cosas que uno piensa es que cuando todo salió como uno quiere y piensa, es porque esa era la voluntad de Dios. Pero las cosas no son así. Dice la palabra allá en Romanos 12, hablando el apóstol Pablo, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y yo decía, si le preguntáramos, por ejemplo, a José, que fue vendido por sus hermanos, vendido allá en Egipto, de allí acusado injustamente, fue a parar en una cárcel y fue de tumbo en tumbo, y uno le pudiera preguntar, José, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dice, el comienzo es muy amargo, pero el final puede ser dulce, pero esto no es tan sencillo hacer la voluntad de Dios.
Y sin embargo era la voluntad de Dios todo lo que estaba pasando con él. Pero no es tan bonito como uno cree, que todo se va a dar sin ningún problema. Ahora tenemos aquí 3 muertos y 3 viudas. Y quedan las 3 viudas y ahorita tendrán que decidir qué van a hacer. Y dice, volviendo al 5, y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hay 3 viudas y ahorita toman la decisión de regresar a Belén, porque en los campos de Moab oyeron que en Belén había pan. Dios estaba bendiciendo nuevamente esto y dice, ahora tenemos que regresarnos. Entonces yo pienso, los que se quedaron en Belén morirían. Seguro que ninguno murió, todos fueron sustentados y levantados, pero estas son decisiones que hay que tomar. Y son valientes los que toman las decisiones también, porque los cambios son buenos y nos ayudan, pero corren y tienen sus riesgos. Entonces oyeron que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ellas sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Nuevamente tomando decisiones, y ahora, ¿qué hacemos? Quedamos solas y desamparadas de sus 2 hijos y su marido. Y ahorita hay comida allá, y quizás allí ya no era lo mismo, y terrible. Pero ella se dio cuenta, especialmente Noemí, se dio cuenta de la decisión y todas estas cosas, pero después de 10 años que vivieron allá. Y uno puede decir, no era lo mejor salirse de ahí, pero para mí, después de algunos años más, yo le podría decir, la mejor decisión que tomó Elimelech fue irse de Belén a Moab, porque allá encontraron una piedra preciosa que se llama Ruth. Y esta mujer fue extraordinaria, y ella, yo digo, el precio que se pagó por esta muchacha. La única mujer llamada la mujer virtuosa es Ruth en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo no hay otra, es ella, mujer virtuosa, la llamaba Booz, que después fue su marido, y es toda una historia hermosa lo que pasa aquí. Y como dice en el capítulo 31 de Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa la de las piedras preciosas. Así que esta es una piedra preciosa que se trajo Noemí de Moab. Esto no tiene un precio extraordinario, y el precio que se pagó fue la muerte del esposo, la muerte de sus 2 hijos, y perder todo, pero se trajo una joya. Es decir, cuando uno logra entender y ver, pero son a los años, es que uno se da cuenta la decisión que tomó, si fue la mejor o no. Así que salieron del lugar de donde estaban de Moab para ir a Judá nuevamente. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Orfa y Ruth. Ahora tendrán que decidir. Noemí les dice, regrésense a sus casas y todo lo demás, y ellas lloran y tendrán que tomar una decisión. Y cada una tomó una decisión, pero
Una decisión excelente tomó Ruth, pero Orfa no tomó la mejor decisión. Versículo 10. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Bueno, ya tomaron esa decisión, nos vamos a ir. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Bueno, ella dice: conmigo no hay esperanza de tener más hijos para que levanten el nombre de los muertos de Malón y Kelión. Y esto lo hizo, fue Booz después cuando se casa con Ruth, y no dejar desaparecer el nombre de que Malón, creo que era el marido de Ruth. Pero son decisiones que hay que tomar. Dice: ahorita no hay esperanza y ustedes no pueden esperar y quedarse así. Y dice: y Jehová ha salido contra mí. ¿Será que el Señor está en contra de Noemí por las decisiones que se tomaron y todas estas cosas? Yo creo que uno piensa muchas cosas cuando las cosas están así como están ellas. Van de viaje, ellas lloran, quieren irse con ella, y yo no sé si tenían esperanzas de casarse con algún hijo familiar de Noemí, que ya era anciana, según lo que dice acá. Pero tienen que decidir. Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Decidieron las dos. Besó a su suegra y se fue a Moab. Y Ruth se quedó. Son dos decisiones que tomaron. Una, a quedarse con los dioses de Moab, como dice por ahí, que es Quemos, el dios de por allá. Y la otra viene al Dios de Israel, al grande y temible de Israel, es lo que viene buscando la otra. Entonces las decisiones son muy, muy contrarias, lo que hizo Orfa y lo que hizo Ruth. Versículo 15. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y por más que le insiste, encontramos aquí dos versículos de los más hermosos que hay en la Biblia. Y los dice Ruth, una moabita que no entiende ni sabe las cosas de Israel, tal vez, o muy poco. El tiempo que vivió por allá en Moab con Noemí, hablarían mucho de estas cosas, pero son dos versículos de los más hermosos que tenemos en la palabra de Dios. Versículo 16. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje. Así que de una vez paró. No me ruegues, no sigas insistiéndome, porque la decisión que yo he tomado es radical. No regreso yo ni a despedirme de la familia. Vámonos. Así que no me ruegues que te deje. Pero es una decisión bien tomada. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Yo creo que Noemí se quedó escuchándole y quieta, y cerró la boca y escuchó muy bien lo que decía esta mujer, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que esta es la decisión que yo he tomado, y no me ruegues que me regrese más a Moab. Importantísimo.
tomar unas decisiones así, y esta tomó la mejor. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, tu familia será mi familia. Y vamos, y caminemos. Versículo 17, donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. No me ruegues que te deje. Y cuando escuchó esto, dice el 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Pero estas son de esas decisiones importantísimas. Se toman así. Cambio nada por todo en este caso. Orfa cambió todo por nada, regresó allá. Pero el negocio que hizo Ruth fue tremendo. Cambiar al omnipotente, al Altísimo, al grande y temible de Israel, porque que es el Dios de los amonitas. Dice por allá en 2 Reyes 23:13. El pueblo de Dios por el pueblo de Moab, nada que ver. Y dice, y donde tú mueras, ahí moriré yo. Esto fue tal vez un respaldo tremendo para Noemí, porque Noemí estaría, imagínense cómo está, y ella va a hablar aquí de otras cosas más. Así que viéndola tan decidida, no dijo más. Versículo 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y yo no sé cómo llegaría esta mujer, pero acabada, me imagino, ya no era la misma, pero se pregunta, ¿es esta Noemí? Y seguro que ellos eran muy conocidos, versículo 20, y ella les respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Terrible la situación que ella está viviendo, pero Ruth fue la mano derecha para ella. Esta fue la mujer de bendición. Bueno, esta trajo mucha bendición y al pueblo de Israel y todo. Versículo 21. Yo me fui llena, dice Noemí, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y llegó sin nada. Es que no, yo no veo contratando algunos asnos por ahí o un carro, alguna cosa para traer las cosas. No, decidieron, vámonos. Sin nada. Quizás se llevaron muchas cosas para allá, estaban bien equipaditos y todo, pero todo se perdió. Y aquí es donde, y mire la situación en que se encuentra, no tiene el esposo, no tiene los dos hijos, no tiene dinero, no tiene nada, con las manos vacías. Yo me fui llena, pero el Señor me devolvió acá con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Mara? ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Y ella es como que asume toda la responsabilidad, salió contra mí, me fui con las manos llenas y regreso con las manos vacías. El Todopoderoso me ha encontrado y me ha pasado todo esto, pero por ahorita es como una tragedia y no se sabe, ellas ni saben las decisiones que se tomaron a la final, cuál va a ser el resultado de todo esto. Y dice, versículo 22, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Llegaron justo a tiempo cuando en la cosecha, y esta es una mujer pero trabajadora, tremenda, que el mismo Booz, la gente hablaba de ella, quién era, muy trabajadora, y admirada y respetada por Booz ahí donde fue a espigar en esos campos de él.
Y esta viene siendo parte de la descendencia del Señor Jesucristo. De aquí, entre Booz y ella, nació Obed, que viene siendo la bisabuela del rey David, pero está metida dentro de esa descendencia de donde vendría el Señor Jesucristo y formó parte del pueblo de Israel. Extraordinario. Pero fue una muy buena decisión, y no sé si después Orfa alcanzó a oír cuál fue el final de Noemí y de Ruth allá en Belén, pero fue extraordinario lo que el Señor hizo con ella. Y fue una piedra preciosa, y digo, fue una buena decisión, porque el final de todo esto vemos que fue extraordinario. Y el precio que se pagó fue perder todo lo que tenían, su esposo y sus 2 hijos, y regresar con las manos vacías nuevamente a Belén, pero valió la pena, pero es cuestión de tiempo, más de 10 años para entender que la mejor decisión fue esa. Pero no siempre las cosas resultan así, así que siempre tome en cuenta al Señor para tomar decisiones y adelante. Y si Dios permite que podamos llegar al próximo miércoles, mientras tanto, todos encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.